Es interesante hablar de Laura Pollán y sobre todo sus cambios, su evolución en el tiempo y el espacio. Laura Pollán la conozco yo, porque para mí todavía sigue viviendo, por eso hablo en presente, desde hace 23 años. Laura Pollán era una ama de casa, una trabajadora de la educación, profesora de español y literatura, y de ahí no se salía. Ella se dedicaba a esto y era una mujer feliz, amante de su hogar, de su hija, de su nieto cuando nació, de su esposo, y todo tranquilo, todo. Cuando evoluciona y cambia bruscamente Laura Pollán, cuando se da cuenta, ella me conoce a mí, quizás no conocía al resto de los opositores que fuimos detenidos, los que constituimos las 75 víctimas de la Primavera Negra. Pero ella me conocía a mí lo suficientemente y sabía todas mis verdades, sabía cómo yo era, cómo yo me proyectaba, qué es lo que yo hacía. Por lo tanto, cuando ella comenzó a participar de toda la propaganda que se movió alrededor de nosotros por todos los medios de difusión masiva, nacionales, gubernamentales, y después, para colofón, cerró el capítulo cuando participó de el juicio que se nos celebró a mí y a 5 hermanos más de los 75. Ella se dio cuenta perfectamente de que todo era una mentira, que esto era una pantomima, que lo que estaban haciendo era para sancionarnos obligatoriamente y quitarnos de encima el daño que le podíamos estar haciendo, porque estábamos hablando verdades, negándoles a ellos todas sus patrañas, toda la manipulación que estaban haciendo con el pueblo de Cuba para desinformarlo. Como todos sabemos, y usted también lo sabe, estar informado es un poder para cualquier ciudadano. Cuando yo le quito la información o le doy información que no es importante o que me interesa a mí como régimen, pero no al pueblo de Cuba, pues simple y llanamente estoy logrando una mayor dominación sobre las grandes masas pueblerinas o ciudadanas. Entonces, Laura se percata de todo eso. Y es por lo que antes del mes que concluyera nuestro juicio y después el inicio de el cumplimiento de nuestras sanciones, ella se convirtió en quien fue. Ahora bien, había condiciones naturales. Laura, para mí, es una de las personalidades más interesantes que yo he conocido en los días de mi vida. Es inteligente, valiente, táctica, con una estrategia increíble, sabe cuándo tiene que actuar y en qué momento, y cómo hacerlo. Es convincente, una oradora extraordinaria. Se apoya en la naturaleza y en el maestro interior que ella posee, es decir, en su espiritualidad. Ella no tenía formación política ninguna. Y sin embargo se convirtió en una de las mayores políticas y las mayores defensoras de derechos humanos que posiblemente hayan existido en nuestro país. No puedo decir que en el resto del mundo, pero sí en nuestro país. Ella lo demostró por sus cualidades innatas. Ella, al contrario, ella no recibió prácticamente apoyo de formación de nadie prácticamente, sino al contrario, ella irradió luz hacia los demás. Y de ahí que creó un movimiento fabuloso, las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco lograron lo que no logró nadie en Cuba, prácticamente. Hubo épocas en que sí, pero tomarle la calle a este régimen, a los Castro, solamente las Damas de Blanco. Y le hacían lo que querían y donde querían, aunque después tenían que asumir con responsabilidad la represión que sobre ellas se desatinaba, porque aquello era una horda de salvajes, de personas que habían perdido toda la racionalidad, que se convertían en prácticamente deshumanizados, en eso, una horda de seres deshumanizados. ¿Pero por qué? Porque cada vez que ella planeaba algo, lo decía en el momento, y no se enteraba nadie, ni siquiera las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco se enteraban en el momento que se iba a hacer, y generalmente eso ocurría al salir de la misa de la iglesia de Santa Rita, que fue la que las cobijó y que les dio entrada y que le creó el primer espacio, que se ganaron a sangre y fuego contra los grupos represivos y las autoridades cubanas. Esa fue Laura Inés Pollán Toledo, que ese es su nombre completo, y que a los 65 años fue evidentemente condenada a muerte.